nombre y cómo te gustaría que te identificaran? Me llamo José Humberto Montes de Oca, soy secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas. Háblanos de tu participación en la Asamblea de hoy. Bueno, nosotros estamos aquí para respaldar esta constitución de este Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, porque es un sindicato que nace a partir de una lucha muy legítima de los trabajadores jornaleros de San Quintín. A lo largo de su lucha, el Sindicato Mexicano de Electricistas ha expresado su solidaridad en la práctica. Hemos hecho muchos actos de solidaridad con los compañeros, incluyendo la visita constante a la Casa de Gobierno del Gobierno del Estado de Baja California en México, a donde fuimos a plantear la libertad de los detenidos, fuimos a plantear la solución del conflicto y respaldar las demandas de los compañeros. Entonces nos sentimos parte de este paso hacia adelante por parte de los trabajadores y venimos a respaldar su nueva organización. En Baja California esto es una parteaguas, pudiéramos decir. A mí me tocó ver en los años 70 intentos de sindicalizar a los obreros del campo, ser intimidados, primero por la policía municipal, luego la estatal, la perjudicial, con gatilleros, con cuernos de chivo, una serie de intimidaciones terribles a las familias de campesinos. Hoy por hoy es un paso positivo en la dirección correcta. ¿A qué piensas que se debe? Bueno, creo que ya es el hartazgo, ¿no? Aún ya basta de los trabajadores que durante muchas décadas han sido sujetos a una sobreexplotación, donde no hay organización sindical democrática, donde no hay salarios justos, a donde no hay condiciones de seguridad y higiene, uno tiene que dormir en la calle, uno tiene que dormir en garitones que habilita el patrón, en pésimas condiciones de higiene, uno tiene que venderse, ¿no? A veces sin encontrar quien te compre, ¿no? Y eso hace que las condiciones de trabajo y de vida de los jornaleros pues sean muy precarias. No se habló ahora de cómo con el paso del tiempo, el cambio de temporada, el trabajo se escasea, ¿no? Y hay una migración hacia el sur y otros se quedan allá en el norte sin trabajo, intentando sobrevivir. Todo eso es una cuestión que es muy lastimosa, es algo que es reprobable, y entonces los trabajadores ya con un poco más de conciencia y organización tomaron la iniciativa, se convirtieron en un movimiento social importante en este momento en nuestro país y ahorita están conquistando ya su organización sindical. Esta organización va a enfrentar muchos problemas, no se acaba la intimidación, no se acaba la criminalización, no se acaba las decisiones injustas de las instituciones de impartición de justicia, de la Junta Federal. Falta que esté el registro, falta que le den la toma de nota a la diligencia que se va a elegir en un momento más. Y bueno, entonces la lucha es constante, la lucha es permanente, ¿no? Y remontar estas situaciones, desafíos que las organizaciones tienen, pues es la tarea que nosotros tenemos que asumir. Sin esa voluntad, pues la organización se nos puede caer. Pero si nosotros, como yo escuché aquí de viva voz de los compañeros dirigentes, de los voceros del movimiento, tienen esa convicción, esa firmeza, pues estamos seguros que van a salir adelante. Probablemente en varios sectores de la población de México sea muy fácil identificar el nombre y apellido, los miembros de los equipos de fútbol, el nombre de las actrices en las telenovelas, pero cuando alguien habla, como tú hace un momento, tomar nota, probablemente no sepan qué onda, ¿no? ¿Qué cosa es tomar nota? Quiere decir que hay un reconocimiento legal de la directiva. Los sindicatos nombran a su directiva, a su mesa, a sus dirigentes, y estos a su vez tienen que dar aviso a las autoridades sin que las autoridades se involucren en el procedimiento de cómo fueron nombrados. Eso en ninguna parte del mundo ocurre. Sí, solamente en México se conoce eso de la toma de nota.
Entonces, la Dirección General de Registro de Asociaciones, que depende de la Secretaría del Trabajo, califica si te da o no te da la toma de nota. ¿Qué diferencia hay con tenerla o no tenerla? Que si no tienes tu toma de nota, no tienes personalidad jurídica para representar a tus representados que te eligieron democráticamente en una asamblea como esta. Es un mecanismo de control que utiliza el Estado mexicano para golpear a los sindicatos, para desconocer a sus dirigentes consecuentes y para evitar que los sindicatos democráticos e independientes se puedan multiplicar. Entonces es un mecanismo de control. La toma de nota, y te quitan tu toma de nota, que fue lo que nos pasó al ESME. Desconocieron a Martín Esparza como nuestro dirigente y entonces él ya no nos podía representar legalmente. Cerraron las puertas, las empresas, los del gobierno, las juntas federales, los tribunales. Es una cuestión de control. De hecho, la presidencia de Peña Nieto, y probablemente no es muy seguro que pueda poner a su esposa como la sucesora, ¿no? Pero Estados Unidos está apostando a que algo parecido a Felipe Calderón o a Enrique Peña Nieto continúe en la llamada Alianza Transpacífico y poder abaratar más la mano de obra en México, competir directamente con los obreros de China, probablemente trabajar por $1 al día si es posible, y eso significa esta iniciativa, una lucha cuesta arriba, a pesar de que hay una gran solidaridad, un gran apoyo de otros sectores obreros. ¿Qué anticipas tú en el próximo ciclo? Bueno, yo creo que el movimiento dio para la constitución de este sindicato. Ahora este sindicato tiene de frente una serie de desafíos, ¿no? El primer reto es lograr que tenga su registro nacional, que tenga su toma de nota, ¿no? Y que tenga un plan de expansión, ¿no? Que tenga una idea de cómo desarrollar la afiliación de otros jornaleros. Se habló hoy de 5 millones de jornaleros agrícolas en el país. Es una cantidad enorme de trabajadores asalariados que no están representados por un sindicato democrático. En algunas ocasiones hay sindicatos de jornaleros agrícolas de carácter oficialista, corporativos, antidemocráticos, represivos. Entonces me parece que el gran reto va a ser ganar a ese sector, afiliar a ese sector. Eso es un proceso no de un mes ni de 2 meses, es un proceso permanente, largo, puede durar años, pero sí proponerse, ¿no? Afiliar a esos trabajadores, fortalecerse como organización y constituirse como una alternativa para ellos. Cuando los trabajadores de otras regiones del país observen que las condiciones de trabajo mejoraron en términos de seguridad, de higiene, de negociación colectiva, de salario, vean que el sindicato logra obtener mejoras en las condiciones de vida y trabajo, entonces pensarán que es bueno afiliarse al sindicato. Entonces el sindicato tiene que ofrecer alternativas para que los trabajadores que están padeciendo condiciones semejantes a las de los jornaleros agrícolas de San Quintín tengan oportunidad de sumarse a este esfuerzo. Y entonces el sindicato a su vez se va fortaleciendo porque va encontrando en esa afiliación también nuevos miembros, nuevos cuadros militantes, nuevas dirigencias renovadoras y se va autoconstruyendo. Creo que ese es el gran reto para este sindicato, como ha sido para todos los sindicatos democráticos en nuestro país. Estamos en resistencia, ¿no? De manera permanente, porque en esos acuerdos comerciales, ¿no? Transpacíficos, transatlánticos, el TISA, todos ellos condicionan la existencia de una mano de obra barata, la estandarización del trabajo precario en el país como una ventaja comparativa para competir con otras economías. Entonces, los sindicatos van en un sentido contrario a estos acuerdos comerciales y también deben de entrelazar su unidad para poder oponerse a estos nuevos sometimientos. De hecho, esta es una declaración de guerra en contra de algunos supermercados poderosos en Estados Unidos, que son los que venden los productos que se producen en San Quintín, y también contra otros distribuidores de esas legumbres, ¿no? Al Rojas habló sobre el poder del boicot
aunque sabemos de que el boicot de la Unión de Campesinos Unidos, la UFW, fue sumamente limitado. La mayoría de los obreros del campo todavía no están sindicalizados, no están protegidos por ese sindicato, y es el único sindicato de jornaleros del campo en toda la Unión Americana, a pesar del gran trabajo que hace Valdemar Velázquez con su floca allá por el otro lado del país. Escuchamos también un ofrecimiento, una mano amiga solidaria de parte de Valdemar Velázquez. Él habló conmigo también, me dijo, me expresó lo mismo de una manera muy sincera. El boicot, trabajando a ambos lados de la frontera los obreros, ¿piensas que el boicot sea una arma efectiva para doblegar o cuando menos para detener el ataque de esas empresas que van a lanzarse con todo lo que tienen para proteger sus ganancias? Yo creo que el boicot puede ser un arma efectiva, no en todos los casos. Eso va a depender de la capacidad de asimilación de esta conducta, ¿no?, de abstención de la compra de determinado producto por parte de la población. Si tú no penetras en la población, ¿no?, para que la población conscientemente te diga yo no como de esto o yo no compro lo otro, pues entonces el boicot se limita en sus alcances, ¿no? Aquí en México hay muy poca experiencia de boicot. Yo creo que hay más experiencia en Estados Unidos. Ha habido campañas de boicot muy exitosas, ¿no?, como las que se comentó por parte de AL, y ha habido también otras ocasiones en que, como mencionas, no hay un alcance mayor en eso. Entonces depende mucho del grado de organización, de cómo se plantee esta actividad y de qué capacidad tengan las organizaciones que lo impulsan para penetrar en los hábitos de consumo de la población. Si se logra, es muy importante. Una última pregunta. Tú eres un veterano de las luchas sociales, de la lucha sindical. Hablaste tú de si le llegan al corazón de la gente, si logran persuadir a la gente. Entonces acá, como dicen acá los servicios de inteligencia, la lucha es por la mente y por el corazón de la gente, ¿no? Definitivamente. Entonces, tú, en tu experiencia, ¿cuál es la mejor táctica o es una cosa dual? Por un lado, los argumentos de los dólares, centavos y la justicia social, y porque hay que ser justo con la gente que saca la comida que te pone en la mesa para tus hijos y para ti y para el abuelito, ¿no? Y por otro lado es apelar a la conciencia obrera, al sentimentalismo, a la emoción, a la hermandad, al cristianismo, qué sé yo. ¿Cuál es la táctica más efectiva? La combinada, tal y como la has descrito. Hay muchos datos, ¿no?, que pueden visibilizar el hecho de que nuestras economías son desiguales, ¿no? Puede visibilizar también en estos datos científicos que tú encuentras en internet, ¿eh?, de cómo está profundizándose la pobreza en nuestro país, de cómo se da la explotación, de cómo viven los trabajadores en la precariedad. Hay mucha información, pero no es suficiente. Siempre es necesario llegar al corazón, y para llegar al corazón tienes que identificarte con el otro, ¿no? Tienes que sentirte parte de la misma clase social, tienes que sentirte parte como víctima del sistema, y al mismo tiempo tienes que sentirte sujeto de cambio, ¿no?, con la capacidad de poder transformar las cosas. Y si tú contagias ese ánimo, ese entusiasmo y esa conciencia y le das un sustento concreto de base material en las investigaciones, pues estás llegando hondo a las personas, y creo que ese es el método correcto. Lo dejamos como punto reflexivo, muy bueno, por cierto, para darte las gracias, agradecerte tu tiempo y desearte buen viaje de regreso a casa. Muchas gracias. Un placer, hermano. Mucho gusto.